Muchas bendiciones para todos en este hermoso día. Vamos a leer la instrucción de la palabra en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Amén y amén. Amados míos, aprendamos algo muy importante, y es que Dios, por encima de todas las cosas, quiere nuestra obediencia. Hoy tenemos un ejemplo y es el de Saúl. Dios lo eligió como rey de Israel porque el pueblo lo pidió. Al comienzo, él no se sentía apto para la tarea y se escondía entre la multitud. Incluso después de que había sido ungido por Samuel, sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a disfrutar de su posición, pero se olvidó de lo más importante: obedecer a Dios. Y sabemos que así como Dios da, también quita, especialmente si hay desobediencia de por medio. El proceso de la caída de Saúl fue lento, pero las consecuencias de su desobediencia le costaron su reino. En primera de Samuel 15, Dios le dijo a Saúl por medio del profeta que destruyera a Amalek y todo lo que él tenía y no tuviera de él piedad. No obstante, en el versículo 9 podemos ver que Saúl desobedeció completamente a Dios. La orden que le había dado no la obedeció. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, le dijo: ¿has hecho como el Señor te ha pedido? Y él dijo: sí. Pero Samuel replicó y le hizo una pregunta: ¿qué es ese balido de ovejas que escucho? Saúl no solo desobedeció, sino que no tuvo siquiera el valor de admitir su responsabilidad en su desobediencia. Después, el relato bíblico sigue diciéndonos cosas que verdaderamente deberíamos pensar en el verso 22. Yo diría que ese verso debe ser como un semáforo en rojo para todos nosotros, los creyentes, en donde Él le dice: se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Dios aborrece la desobediencia. Él desea que nosotros le obedezcamos. Pero ¿qué es obedecer? Es cumplir la voluntad de alguien llamado Dios. Y las normas están establecidas en las Sagradas Escrituras. La obediencia es la verdadera muestra de nuestro amor a Dios y de nuestro temor de Él. Jeremías 7:23 dice: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo a mí. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Alguien podría preguntarse entonces: ¿cómo puedo caminar en obediencia? Para caminar en obediencia es necesario conocer a Dios, es decir, que es necesario leer las Sagradas Escrituras, es necesario orar, ayunar, buscar su presencia cada día. Cuanto más conozcas la grandeza de Dios, su amor, su sabiduría, su poder, su misericordia, su fidelidad, su gracia, menos problemas tendrás para obedecer. Dios nos dejó la Biblia como la lámpara que nos guía para no caer. Nos dejó la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que nos guíe, para no pecar y no desviarnos. En la palabra encontramos toda la instrucción necesaria para obedecer. En cada una de sus páginas vemos buenos ejemplos a seguir y vemos los malos para aprender de sus errores y nosotros no caer. En el Espíritu Santo de Dios encontramos la fortaleza que necesitamos para no caer en el pecado. Entonces debemos recordar siempre que obedecer a Dios debe estar por encima de todas las cosas. Y que, si bien es cierto, muchas veces el llamado que Dios te hace te da muchos privilegios, pero tú nunca puedes olvidar la obediencia a Dios a causa de los privilegios que recibes. Tu bendición no puede hacer que olvides que es más importante que todo obedecer a Dios. En este hermoso día te bendigo. Te ha hablado Jandris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.